Ok, pues bueno, esta es una pequeña presentación como para ir viendo los diferentes puntos que quiero platicar con ustedes, ¿no? Entonces, pues les platicábamos lo de la ciencia, la ciencia, los talleres de ciencia que se hacen en la universidad y la participación que la universidad tiene en los diferentes eventos de ciencia. Esta idea de ciencia recreativa, no sé si la han escuchado antes, la vamos a revisar más adelante, pero bueno, le vamos a llamar a esto que hacemos es ciencia recreativa. Y participamos en diferentes eventos como las jornadas de ciencia y tecnología, tanto a nivel estatal como a nacional llegamos a participar en estas actividades. Las caravanas de ciencia del CECITEM es el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Ellos también son muy activos en la divulgación, específicamente en talleres. Hacíamos, digamos, como giras por el estado en diferentes municipios a llevar actividades de divulgación a la población. También participábamos mucho en la Noche Estelar y la Noche de las Estrellas. Uno de nuestros fuertes eran, bueno, y eso era por gusto casi personal, eran los talleres de astronomía. Entonces aquí tenemos dos físicos que seguramente pues, tienen esa afinidad, ¿no? Entonces teníamos mucho material, muchos talleres eran de astronomía. Otro de los eventos es el que les decía, el Club de Ciencias, que era pues, nuestro evento como más no significativo, sino más longevo, es como el más establecido, digamos. Y también participamos con una red de divulgadores que se llamaba Recreación en Cadena. Esta es una red a nivel nacional de divulgadores específicamente de talleristas. Entonces, también les voy a platicar un poquito más adelante nuestra participación. Este evento se hacía una vez al mes o una vez cada 2 meses y tú elegías una plaza pública en la que querías hacer divulgación, talleres específicamente, entonces era simultáneo, haz de cuenta que el viernes 3 de mayo todos a nivel nacional, los grupos que participan en esta cadena de divulgadores, realizábamos esta actividad que se llamaba Suma Ciencia, ¿no? Y pues obviamente el suma era de que pues queremos que la gente se sume a que conozca la ciencia. Entonces también es una actividad bastante extensa y ya es pues a nivel nacional. Actualmente ya no colaboramos con ellos, pero yo les sigo siguiendo el paso, ¿no? Es una red formalizada, es una asociación civil y obviamente pues cada vez reclutan más divulgadores o grupos de divulgación específicamente que hacen talleres. Y bueno, también tenemos servicio de llevar talleres a las escuelas nos contactaban, oigan, sabemos que ustedes dan talleres de diferentes temáticas, ¿no? A veces lo hacíamos como apoyo a los maestros que daban alguna clase, digamos, hubo quien estaba dando geografía y estaban viendo placas tectónicas, entonces íbamos nosotros y hacíamos un taller relacionado con la temática que ellos decían. Entonces, pues tenemos ese servicio de ir a las escuelas y pues también participábamos en diferentes eventos, congresos, si había un eclipse, pues montábamos en algún lugar pues nuestro telescopio y dábamos un pequeño taller y obviamente pues la observación de estas actividades. Entonces, pues digamos que en cualquier evento donde se preste que pues, nosotros vayamos a hacer un poco de divulgación, pues nosotros ahí estábamos. Y bueno, esto supongo que ya más o menos lo han de haber visto. ¿Por qué hacer divulgación? Aquí les puse una frase de Carl Sagan, supongo que ya saben quién es Carl Sagan. Él dice, no, o sea, vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y tecnología y en la cual difícilmente cualquiera sabe algo de ciencia y tecnología. Ustedes, digo, ya son más afines, ya están en una carrera de ciencias, entonces ya no los tengo que convencer de lo que es la ciencia y de lo que representa en nuestra vida, pero sí a las demás personas, ¿no? Entonces, a los que no tengan ese acercamiento con la ciencia, tenemos que hacer una labor de convencimiento casi casi, o más bien como de que tomen conciencia de la importancia de la ciencia que tiene en nuestra vida diaria. Entonces, vamos más. ¿Y para qué hacer divulgación? Pues les comentaba, ¿no? Hay diferentes razones por las cuales tenemos que hacer divulgación. Una es desmitificar la ciencia, ¿no? Hay una idea de que el científico es loco y tenemos, o sea, si tú buscas científico en Google, lo primero que te va a salir es un científico con los pelos parados y con un relajo en su laboratorio. Entonces, ese es un mito que tenemos que quitar. Otro, que la ciencia es difícil. Entonces, eso obviamente tiene que ver mucho con la manera en cómo nos han enseñado ciencia a lo largo de nuestra educación.
que lo vamos a ver también más adelante, otra que es aburrida y otra que me parece que ya es un poco más actual y que es importante mencionar es que no solo es para hombres, ¿no? Normalmente hay carreras que generalmente están destinadas a los hombres o que eso nada más lo estudian los hombres, como si las mujeres no tuviéramos la capacidad para hacer otras cosas. Entonces me parece que también es importante acercar la ciencia a los niños en general, pero un poco también hacia las niñas, ¿no? O sea, decirles, o sea, no es difícil, tú lo puedes hacer, tienes las mismas capacidades que los niños. Y bueno, otra manera, digo, otro punto por qué hacer divulgación es obviamente pues para crear una cultura científica. Una sociedad que tiene una cultura científica obviamente puede tomar mejores decisiones, está más consciente de lo que rodea. Entonces es una manera para que las personas comprendan su mundo y le agreguen ese valor a la ciencia y así acortar la brecha científica entre la sociedad y los que hacen ciencia, ¿no? Porque normalmente pues están como muy distanciados. Y una muy importante que es para los talleres, porque trabajamos principalmente con población infantil, digamos de 6 a 12 años. Digo, pueden ser más pequeños o pueden ser más grandes, pero normalmente nuestro público meta siempre van a ser esa edad y principalmente es para generar vocaciones. Queremos que los niños de México estudien ciencias. Entonces, una manera de acercarnos a ellos es a través de que la ciencia, a través del juego, ¿no? Digamos, la ciencia puede ser divertida, es asombrosa y hacemos experimentos y los niños se ríen y juegan y, o sea, se maravillan de ver a veces los experimentos, pero siempre es y cuando se los presentes de una manera lúdica. Entonces, algo muy importante para los talleres es eso, ¿no? Que las actividades tienen que ser siempre muy lúdicas. Entonces sabemos que en México pues hay una escasez de científicos, entonces generar vocaciones es algo muy importante para la divulgación, para que estudien ciencias. Otro punto, el por qué hacer divulgación, obviamente es para tener una conciencia científica que nos ayude a tomar decisiones informadas, ya como ciudadanos a futuro, digamos, no tanto en los niños, pero sí para que cuando ellos crezcan, pues puedan tomar decisiones informadas y también para que el mismo gobierno, o sea, la divulgación también puede llegar al gobierno o a los que toman decisiones, ¿no? Entonces, muchas veces, pues aquellos que toman decisiones no tienen nada de idea de la ciencia y las toman con esa arbitrariedad, ¿no? Decisiones importantes para el país sin tener conocimiento sobre la ciencia. Entonces, pues también es importante, no nada más para nosotros, sino para los que están tomando las decisiones por nosotros. ¿Cómo hacer divulgación? No sé si ya han visto como las diferentes modalidades, supongo que ya les hablaron sobre esto, las diferentes modalidades de hacer divulgación, pues tenemos medios electrónicos, que es la televisión, y últimamente el Internet. Entonces, el Internet ha abierto una gama muy amplia para hacer divulgación. Yo he visto muchos chavos que hacen divulgación a través de Facebook, de YouTube, Instagram, incluso de TikTok, ¿no? Entonces, hay un movimiento muy grande, más que nada en España, no sé si ustedes que Omar o Astrid, que son físicos, deben de conocer a Javier Santolaya, supongo. Entonces sí hay como un movimiento de youtubers que se dedican a la divulgación científica y que usan estas plataformas, digamos, más novedosas que las que nos tocó a mí, al menos las que me tocó a mí. Obviamente pues esto no existía, ¿no? Entonces pues, son grandes herramientas y ahora con lo de la pandemia que pues estamos todos encerrados en nuestra casa todavía, pues obviamente son buenas plataformas para llegar a la divulgación. También tenemos los medios impresos, los libros, las revistas, folletos, cuadernillos, pues a través de los cuales pues tú puedes hacer llegar a la gente algunas temáticas de ciencias. Tenemos también los museos y los centros de ciencia, en donde en estos espacios ya la atención es un poco más especializada y es más directa, ¿no? Tienes como la oportunidad de tocar o de ver directamente alguna exposición o un experimento, digamos, pues lo puedes hacer de manera interactiva y participar directamente en esa actividad. Y la otra tenemos los talleres de ciencia recreativa. Estos talleres nos dan mucha flexibilidad porque los puedes realizar en cualquier lugar, tienen una personalización de acuerdo al público al que tú estás enfocado y hay una interacción directa, ¿no? Tú estás en vivo con la persona, entonces
pues obviamente esto nos ayuda a que la actividad pueda llegar a ser más significativa o tener mejores resultados, ¿no? Cuando, digamos, en la radio o en la televisión, finalmente hay un emisor y hay un receptor, pero el receptor normalmente es pasivo, igual en los medios impresos, ya no tanto en los museos, ya hay un poco más interacción. Entonces, tanto en museos como en los talleres, obviamente los participantes ya se vuelven más activos. Entonces, eso es algo que es un plus para los talleres porque nos permite obtener mejores resultados. Entonces, les voy a hablar un poco, digo, aquí Marbella ya se las ha de saber todas, pero al hacer divulgación y principalmente si trabajamos con una población infantil, tenemos que tener en cuenta, bueno, incluso si no es población infantil, cualquier actividad de divulgación que tú hagas tiene una intención educativa, porque tú quieres transmitir unos conocimientos a alguien más. Entonces, principalmente en los talleres, como trabajamos con población infantil, tenemos que tener en cuenta que es un proceso educativo. Entonces, y que lo que tratamos de hacer es proporcionar aprendizajes para mejorar tanto las aptitudes como las actitudes que se tienen respecto a la ciencia. Entonces, les voy a hablar un poco de educación. Y aquí vamos a ver algunas modalidades de educación. Incluso ustedes mencionaron algunas, ¿no? Obviamente todos fuimos a la escuela, todos tenemos una educación formal, la que se imparte en instituciones, obedece a programas que ya están muy establecidos y muy pensados, y se caracteriza por establecer una secuencia de continuidad preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y así, ¿no? O sea, es una trayectoria escolar, digamos, continua. Por otro lado, tenemos la educación no formal, que son actividades que no vienen directamente de instituciones, están fuera de los programas, pero sí sus contenidos sí son organizados y sí son estructurados y tienen objetivos bien definidos. Aquí es donde vamos a entrar nosotros con los talleres. Nosotros podríamos decir que estamos dentro de la educación no formal, pero también funciona como apoyo a la educación formal. Entonces, las actividades que ustedes mencionaban, tanto la revista como las actividades extracurriculares, la convocatoria que salió por esta parte, todas esas entrarían de lo que es la educación no formal. Y otra que es importante, pero no se le da tanta, digamos, tanto peso, es la educación informal. Esta educación informal son todas las vivencias y las experiencias que ustedes tienen como individuos en su vida diaria. Todo lo que hacen, o las actividades que van haciendo a lo largo de su vida, todo genera un aprendizaje. O sea, desde niño, ¿no? Si tocas algo que está caliente, tú aprendes que la próxima vez que lo veas, no lo vas a tocar porque está caliente. Entonces, todas esas vivencias y experiencias de nuestra vida cotidiana también nos generan aprendizajes. Y a esa les podríamos llamar como una educación informal. Pero bueno, nosotros con los talleres nos vamos a ubicar en la educación no formal, pero que sí tiene contenidos organizados y bien estructurados, ¿no? Y objetivos bien definidos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo aprendemos. Es importante tener en cuenta esto porque si nosotros vamos a enseñar o queremos transmitir ciertos conocimientos, tenemos que tener idea de cómo se adquiere el conocimiento. Aquí no me voy a clavar mucho en las teorías. Les voy a dejar un capítulo de un libro que es... Esto está resumido, pero se los voy a dar para que ustedes lo lean un poco más. Igual está resumido, obviamente, pues ustedes no estudiaron educación, ni quiero que estudien educación, pero sí hay que tener esto presente a la hora de cuando nosotros vamos a elegir nuestras actividades o vamos a implementar un taller, tenemos que tener estos conocimientos para poder, digamos, cumplir con nuestra meta, ¿no? Que conocer a nuestro público, cómo aprende. Obviamente esto no es, digo, la ley, digamos, que ya no se puede cambiar. Hay muchas teorías pedagógicas, pero digamos que estas son como las principales que crearon un modelo que sería como un poco el ideal de educación, ¿no? El constructivismo que vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, vamos a entender aquí el aprendizaje como un proceso donde adquieres conocimientos, ojo, no solo conocimientos, también habilidades, actitudes o valores a través del estudio, o bueno, de algo que nos enseñan. Entonces, estos conocimientos o este aprendizaje va a generar en nosotros un cambio, y que a partir de los conocimientos que vayamos adquiriendo
a lo largo de nuestra vida van a ir cambiando, obviamente, nuestra percepción sobre algunas cosas, ¿no? Entonces, hay un cambio constante en el conocimiento, no es algo que te enseñan y es finito, sino que conforme vas aprendiendo nuevas cosas, este conocimiento va cambiando y se va modificando. Entonces, vamos a ver como de manera muy rápida unas teorías psicoeducativas, digamos, que tienen que ver con el desarrollo cognitivo y con el proceso de aprendizaje, principalmente de los niños. Les digo, me voy a centrar un poco, por ejemplo, Piaget es muy enfocado a la población infantil, pero finalmente cuando ustedes lleguen a hacer talleres o bueno, si les interesa, recibimos a todos, ¿no? O sea, si se acercan personas de la tercera edad, si se acercan incluso niños más chiquitos, ahí nosotros tenemos que tener la habilidad de poder adaptarnos a nuestro público. Pero es importante pues conocer nuestro público, cómo aprende nuestro público. Entonces, empecemos con Jean Piaget, que es un epistemiólogo y biólogo suizo, él era biólogo. Entonces, él se enfocó mucho en el desarrollo cognitivo. Entonces, para él, a lo largo de nuestra vida, principalmente en la infancia, él desarrolló una teoría de las etapas o los estadios cognitivos. Entonces, y de cómo los niños van desarrollando su inteligencia y cómo van aprendiendo, depende la edad en la que estén. Entonces, obviamente tiene que ver un poco con la biología de la mente, o sea, el desarrollo cognitivo que se va dando a lo largo de cuando vas creciendo. Entonces, y esto lo podemos ver, si ustedes tienen hermanos, si tienen sobrinos, pónganles atención cómo juegan o cómo interactúan y van a descubrir, o sea, pueden identificar las etapas de su desarrollo cognitivo. Entonces, él nos dice que cuando de 0 a 2 años, obviamente su etapa es sensorial, todo lo hacen a través de sus sentidos, ¿no? Toda la experiencia o lo que van aprendiendo lo hacen a través de sus sentidos, tienen reflejos innatos y todo lo aprenden de ensayo y error, y tienen obviamente una gran intención exploratoria. Ellos quieren saber todo lo quieren meter a la boca, todo lo quieren ver, todo les llama la atención, entonces todo es a través de sus sentidos. De la visión, del tacto, de la visión. Entonces, es una primera etapa de aprendizaje que se da a través de los sentidos. Después hay una etapa que es preoperacional completa, que da más o menos de los 2 años a los 7 años, en donde los niños empiezan a tener una capacidad de representación y de imitación, imitan muchas de las cosas que vemos, le dan símbolos, crean objetos simbólicos, digamos que voy a usar esta cuchara porque es un teléfono. Entonces le dan un simbolismo a la cuchara para sus juegos, ¿no? Entonces empiezan a crear los juegos simbólicos, que este pedacito de papel va a ser mi plato, ¿no? Entonces generan mucho juego a través de lo simbólico. Y obviamente en esta etapa es cuando mejoran sus competencias lingüísticas. Más adelante se desarrollan teorías sobre el impacto que tiene el lenguaje en el desarrollo cognitivo, porque obviamente pues se va como más acomodando la abstracción del pensamiento cuando se va desarrollando el lenguaje. Entonces, otra de las etapas que nos dice es de 8 a 12 años, en donde los niños ya empiezan a tener, ya empiezan a mostrar reflexión, o sea, ya las actividades que hacen ya las reflexionan, empiezan a utilizar un poco la lógica para hacer sus diferencias sobre la realidad, y los conocimientos obviamente se van organizando, se van estructurando de manera más compleja y se vuelven un poco más, digamos que aquí la abstracción todavía les cuesta trabajo, entender conceptos abstractos en esta edad todavía cuesta un poco de trabajo, pero van, digamos, estableciendo las bases para que la siguiente etapa de su desarrollo ya puedan crear conceptos, entender conceptos más abstractos. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta etapa de los 8 a los 12 años, ellos todavía están como tratando de establecer sus, o sea, de organizar los conocimientos, ¿no? Y hacerlos más complejos. Ya las operaciones formales que se dan a partir de los 12 años,
Obviamente ya empiezan a utilizar el razonamiento hipotético deductivo y la metacognición, que es reflexionar sobre su propio razonamiento, ¿no? Entonces, obviamente estas etapas, la teoría es mucho más extensa, pero son como pequeñas puntos importantes de cada etapa del desarrollo de los niños. Entonces, supongamos que nosotros vamos a dar un taller a niños que están en esta etapa de 2 a 7 años. Entonces, más o menos, el identificando cómo ellos cómo aprenden, tú puedes elegir el tipo de actividad que quieras. O si son más chiquitos, porque hemos tenido la experiencia de tener niños de preescolar, entonces, que muchos todavía se encuentran en esta etapa sensoromotriz, a pesar de que es hasta los 12 años, pero todavía tienen muy desarrollada esta etapa de que todo lo hacen a través de los sentidos. Entonces, obviamente las actividades que diseñas pues van a ir muy enfocadas a que se desarrollen o que vayan enfocadas a ese tipo de aprendizaje que tienen, que sea a través de los sentidos. Entonces les das masitas, les das cosas que puedan tocar. Y las actividades, por ejemplo, si vas a diseñar actividades para niños de 12 años, entonces ya puedes utilizar conceptos más complejos, puedes utilizar actividades, digamos, ya enfocadas a que hagan o que desarrollen este tipo de razonamiento hipotético, ¿no? O sea, ya los metes con un poco más al tipo de desarrollo que tienen. Otro de los autores es este que se llama Vygotsky. A diferencia de Piaget, se enfoca más no tanto a la estructura cognitiva interna, sino a cómo impacta el entorno de la persona o del niño en su desarrollo cognitivo. Entonces, él tiene un enfoque sociocultural, o sea, qué impacto tiene la cultura sobre nosotros, la convivencia con las personas en nuestro desarrollo. Entonces, él nos dice que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio social y cultural, y no solamente físico, ¿no? Entonces, él desarrolla una teoría que se llama la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo para él era como el límite entre lo que el niño ya sabe hacer y lo que aún no puede hacer. Entonces, ese límite entre una cosa que ya sabe y la otra que no puede, esa la llama él la zona de desarrollo próximo. Y aquí es muy importante el apoyo que va a recibir el niño del adulto o del guía que está a un lado para ayudarlo a pasar a la siguiente etapa, que es de donde no podía hacer algo a que lo pueda hacer. Entonces, a lo largo de la vida, de lo que vas aprendiendo, pues van momentos en donde te encuentras en esta etapa, ¿no? O sea, ya sabes hacer esto, pero todavía te falta hacer esto. Entonces, estás en esta zona de desarrollo próximo y a veces necesitas el apoyo de alguien para que te ayude a pasar a la siguiente etapa. Entonces, para Vygotsky era muy importante, obviamente, el entorno sociocultural y cómo, como papás o como maestros o como guías, incluso como pares, ¿no? Podría funcionar que el apoyo de un niño que no sabe andar en bicicleta, todavía bien, no solamente sea un adulto o su papá, sino un amigo que ya tiene la experiencia, que ya sabe andar en bicicleta, pueda ayudarlo a pasar a la otra zona. Entonces, aquí el apoyo no necesariamente tiene que ser un adulto, sino puede ser un par, pero que el niño ya haya pasado esa zona, ¿no? Entonces, es muy importante para este autor, y este apoyo él le llama andamiaje, ¿no? Que vamos a ver algunos conceptos que se repiten en estas teorías, incluso el mismo nombre del constructivismo, todos ellos, Piaget, Vygotsky y el que vamos a ver más adelante, todos ellos fundamentaron una teoría que es el constructivismo. Entonces, al hablar de aquí de andamiaje, vemos conceptos como de construcción, ¿no? O sea, el andamiaje, pues es el montar algo que nos ayude a pasar al otro lado, ¿no? Para que no caigamos. Entonces, es como un refuerzo, digamos. Tenemos otro autor que se llama David Ausubel. Él ya Marbella nos había mencionado el aprendizaje significativo. Entonces, esto es muy importante principalmente en los talleres porque queremos realmente que esos conocimientos que nosotros queremos que el niño tenga, o sea, digamos, si estamos hablando no sé, se me viene a la mente, si voy a dar un taller sobre plancton,
¿no? Digamos. Entonces yo tengo que llegar a los niños que probablemente les digas, pues sí, son unos bichitos que viven en el mar y que están muy chiquitos. Entonces, pero nosotros tenemos que ver la manera de que ese conocimiento que le estás dando a los niños sea significativo. Y para que sea significativo, lo tienen que anclar con un conocimiento previo. Entonces, algo que a nosotros nos funciona mucho es ver caricaturas. O sea, hay que ver qué es lo que están viendo los niños, qué es lo que está de moda con ellos, y de ahí tú te agarras para anclarles nuevos conocimientos. Entonces, digamos que si le estamos hablando sobre plancton, tú les dices, ¿ustedes quién ha visto Bob Esponja? Y ya te sale, no, pues el personaje que de hecho se llama Plankton, ¿no? El Sheldon Plankton. Entonces, de esa manera, ellos empiezan a identificar, pues sí, es algo que yo ya conozco, es plancton y vive bajo el mar, y entonces empieza a relacionarlo con este nuevo conocimiento que le das, y para él, cuando lo relaciona y lo ancla, se hace significativo. Y cuando un aprendizaje es significativo, se queda. A diferencia del memorístico, que tú puedes leer un libro, puedes leer, pero si no es significativo se te va a olvidar, aunque en ese momento te lo hayas aprendido. Entonces, un aprendizaje significativo es cuando el aprendizaje se construye tomando las bases previas. Entonces, es muy importante este aprendizaje significativo en los talleres y la manera en cómo nosotros vamos a dar el taller para que lo que les vamos a enseñar se ancle con lo que ellos ya tienen. Obviamente, cuando nosotros, un modelo de enseñanza a veces es que cuando nosotros empezamos, creemos que los niños no saben nada. Entonces, ese es un gran error. Siempre pensar que la gente o los niños no saben nada es un gran error. Saben muchas cosas. Entonces, es muy importante saber qué saben para que de ahí tú puedas construirles más conocimientos y los puedan anclar a los que ya tienen. Entonces, básicamente ese es el aprendizaje significativo. Y bueno, entonces les decía que estos autores, ellos como tal no se consideraban constructivistas. Estos autores finalmente se dieron a principios del siglo XIX y el constructivismo obviamente pues se emergió un poco ya hacia el siglo XX, pero digamos que ellos sentaron las bases para este modelo constructivista. Entonces, obviamente el modelo tradicional de enseñanza en México ha sido básicamente conductista. Ahorita no sé si ya cambió. En la prepa, por lo que veo en sus experiencias, ya como que se ha modificado, pero normalmente te callas, te sientas, el que sabe soy yo, el maestro, y no me puedes cuestionar, y lo que yo te enseño es como la neta del planeta y no hay más, ¿no? Entonces, ese es un modelo muy tradicional y en donde tienen que estudiar para sacar 10 y si no hacen esto, pues entonces hay castigo, y si sí lo haces bien, pues hay premio. Entonces, es una manera de aprender muy condicionada, ¿no? Tanto para un premio como para un castigo. Entonces, aquí el constructivismo obviamente pues deja de lado toda ese aprendizaje tradicional y pretende que el estudiante sea un participante activo y no nada más pasivo. En la educación tradicional, obviamente, pues el estudiante no habla, no dice, no cuestiona. Y en el constructivismo lo que se pretende es que el estudiante sea el que solo vaya construyendo su conocimiento con ayuda de un guía o de un profesor o de un adulto, ¿no? O incluso de los mismos pares. Entonces, el mismo concepto de constructivismo pues nos va a construir, es ir construyendo tú tu propio conocimiento, con los conocimientos previos, obviamente, pues tú cuando llegas a la primaria no eres una tabla rasa, tú ya traes unos conocimientos y los nuevos tienen que anclarse a esos viejos. Yo no sé, yo revisé libros de primaria hace unos pocos años y ya tienen este sistema, o sea, ya tienen esta intención constructivista porque por ejemplo, en matemáticas, básicamente son los mismos temas que toca el libro de primero de primaria hasta el de sexto, pero el nivel de complejidad es diferente. Entonces, cuando tú lo tomas en primaria y luego, digo en primero, y luego pasas a segundo, dices, ay, es lo mismo. Sí es lo mismo porque partes de eso que ya te enseñaron en primaria, pero lo desarrollas un poco más complejo. Y en tercero es lo mismo, pero lo desarrollas un poco más complejo. Entonces, es este sistema de o sea, partir del conocimiento que ya sabes para construir uno nuevo o más complejo. Entonces, básicamente, este es el constructivismo. Y obviamente es un aprendizaje que va en movimiento, no es estático,
se va modificando a lo largo de pues, tus experiencias. Bueno, y ahora sí vamos a entrar de lleno específico en lo que son los talleres de ciencia recreativa. Aquí la modalidad del taller, a diferencia, digamos, de una clase, se elige porque tiene una flexibilidad y obviamente es un espacio más abierto, más relajado, que digamos les voy a venir a dar una clase. Entonces, cuando yo hablo de les voy a dar un taller, estamos hablando de que es una actividad obviamente un poco más libre. Entonces, la palabra pues taller aquí es un poco del término, de dónde viene, pues viene de la palabra astilla, ¿no? Y la palabra francés del astilla, obviamente de un taller de carpintería. Entonces, se le llamaba atelier a estos talleres porque pues había astillas y esas cosas. Entonces, pero hace alusión a trabajos en donde se realizan trabajos manuales, principalmente. Entonces, obviamente, pues el taller queda ideal para este tipo de actividades porque obviamente pues se trabaja con las manos normalmente, ¿no? Y el concepto que les platicaba hace rato de ciencia recreativa, esta palabra, concepto de recreativo, se da porque tenemos la intención de recrear la ciencia, ¿no? No nada más es recrear de que sea recreacional, o sea, que sea pues para entretener, sino de que queremos recrear la ciencia. Entonces, cuando hablamos de ciencia recreativa, queremos que los niños jueguen a ser científicos, que hagan los experimentos, que los vean de primera mano o que recreen modelos de cosas de manera, digamos, pues no real, pero como imitación, ¿no? Que jueguen con los diferentes materiales, que se sientan científicos, digamos. Entonces, las principales características de un taller de ciencia recreativa es que obviamente el protagonista siempre va a ser el participante. Aquí nos vamos a quitar de la idea de que el que va a exponer o el que va a dar el taller es el maestro y lo sabe todo, entonces no. Tú nada más les vas a dar las herramientas para que ellos desarrollen la actividad y ellos la hagan propia, ¿no? Entonces el protagonismo siempre va a ser del participante. Y obviamente tiene que tener una planificación previa y tiene que ser pertinente, ¿no? No vas a dar como actividades vacías, siempre tienen que tener objetivos bien definidos, y tienen que estar bien planteados. Y obviamente lo que tú vas a desarrollar en los niños no nada más es contenidos, no les vas a dar información ni les vas a dar conocimientos, también vas a desarrollar sus habilidades. Como les comentaba, cuando vimos las teorías de Piaget, veíamos cómo a través de las diferentes etapas los niños van construyendo sus conocimientos. Entonces, a la par de que les vas dando conocimientos, desarrollas otras habilidades. Por ejemplo, las motrices. Tenemos niños de primaria, incluso de secundaria, que no recortan, que no siguen la línea. O sea, también nos sirven de pretexto todas estas actividades para desarrollar otras habilidades, digamos, motrices en los niños, incluso de capacidad crítica, ¿no? Queremos que pues que tengan, que desarrollen su creatividad y que sean críticos. Entonces, no solo vamos a transmitir conocimientos, sino también vamos a desarrollar habilidades y aptitudes. Entonces, pues obviamente uno de los puntos que tiene que tener el taller es que vas a construir conocimientos, no vas a transmitir nada más conocimientos, sino que ellos, los participantes, construyan esos conocimientos. Bueno, queremos desarrollar su capacidad creativa y sobre todo crítica, o sea, en los talleres debemos de estar muy abiertos a opiniones diversas, a creencias, entonces nos tenemos que como aprender también a lidiar con diferentes personas o con diferentes situaciones que se nos van a llegar a poner en los talleres. Entonces, bueno, los interaprendizajes, quiere decir, o sea, interaprendizajes es que es el aprendizaje entre varios, no nada más una sola persona, sino que es como un colectivo, o sea, el taller se convierte en un grupo y el aprendizaje puede ser colectivo, o sea, juntos aprendemos mejor que aprender yo solo, ¿no? ¿Y cómo hacer un taller? Entonces, antes de iniciar cómo hacer un taller, obviamente tenemos que tener
bien claros nuestros objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Si vamos a hablar sobre bueno, no sé, si la física, por ejemplo. Mi objetivo es que los niños entiendan qué son las estrellas. Entonces, ese, digamos, va a ser mi principal objetivo. ¿Qué principios vamos a explicar? Pues tenemos que explicar, digamos, las cosas, los principios físicos como la fusión nuclear, los elementos químicos. Entonces, o sea, cada temática va a tener sus principios a explicar y esos hay que tenerlos claros y definidos en los objetivos. Asimismo, las habilidades a desarrollar, aunque estas ya van más enfocadas al tipo de actividad. Si yo hago una demostración, ¿qué habilidad puedo desarrollar en los niños? A que si yo hago un experimento o si yo hago una réplica de una estrella, ¿qué tipo de habilidades voy a desarrollar en los niños? Entonces, todo esto hay que tenerlo bien presente y bien definido. La otra sería definir la actividad. Voy a hacer una demostración, voy a hacer una competencia, voy a hacer experimentos, voy a hacer la réplica de un modelo o voy a hacer un reto. Entonces, el taller no necesariamente tiene que ser un experimento o una demostración. A veces la demostración resulta un poco más pasiva porque los niños solamente observan. Entonces, a mí las demostraciones casi no me gustan. Me gusta más hacer réplicas, retos o experimentos, ¿no? Entonces, pues la actividad puede ser tanto, voy a hacer un modelo del ADN o voy a hacer un rally, ¿no? De diferentes conocimientos. Entonces, la actividad se puede, incluso una misma temática se puede adaptar a diferentes actividades. Entonces, pero lo importante siempre es definirlo. Por ejemplo, de astronomía nosotros teníamos una misma actividad y teníamos una competencia, teníamos un rally o teníamos una lona gigante del sistema solar, teníamos modelos de crear un mini telescopio para ver constelaciones, o sea, son diferentes actividades para una misma temática, pero digamos que pues puede variar, ¿no? Las puedes mezclar incluso. Y otra, hay que conceptualizar a quién va dirigido nuestro taller, cuántos participantes tenemos la capacidad de atender, cuánto tiempo, en dónde va a ser y qué materiales. Aquí a quién va dirigido, les decía que normalmente nosotros trabajamos pues con un grupo infantil de 6 a 12 años, pero en una feria de ciencias te llegan niños de 3 años, te llegan personas adultas o incluso adultas mayores, ¿no? Que se acercan mucho a los stands o a las actividades. Entonces, si bien tu actividad la defines, digamos, para un grupo específico, tienes que tener la capacidad de adaptarla, ya sea para un grupo menor, de menor edad o un grupo de mayor edad. Entonces, ahí tú como tallerista tienes que estar preparado para poder hacer esta modulación de si tienes diferencias en el público. ¿Cuántos participantes? Esto es relativo porque si te invitan a una escuela, obviamente pues te dicen, tenemos un grupo de 20 niños o de 30 niños, ¿no? Pero si estás en un stand de ciencia, por ejemplo, las jornadas de ciencia y tecnología, pues a lo largo del día pasan miles de personas. Entonces, nosotros tenemos la capacidad tenemos que tener la capacidad de poder atender ciertas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el club de ciencias nosotros no atendíamos a más de 30 porque éramos 3, 4 personas nada más. Entonces, ya más niños se te sale y hay que tener, obviamente, pues, control de grupo y esas cosas. Pero sí siempre pensar en grupos pequeños. Si nada más eres tú como tallerista y yo me planto en un stand, obviamente, pues yo diría, yo puedo atender de 5 en 5, ¿no? Entonces llegan 5, ok, empezamos, damos el taller y ya terminamos y entonces invitas a los siguientes 5. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuántos participantes tú como persona o depende con los que tengas de apoyo, cuántos pueden atender, ¿no? Para que no se vuelva un caos la actividad. ¿Cuánto tiempo? Aquí el tiempo es importante porque para no llegar a aburrir a la gente, ¿no? O sea, si la actividad la haces muy larga, puede llegar a ser tediosa, aunque medio, digamos que tu actividad es lúdica, pero si nosotros hemos, como a partir de nuestra experiencia, determinado que de 20 a 30 minutos es un espacio ideal, un tiempo ideal, ¿no? A veces 15 minutos es muy poco y te podrías quedar corto, ¿no? En la actividad.
y más de 30 minutos, ya, o sea, 40 minutos ya se empiezan a hacer como tediosos y además, te digo que esto también va a depender el espacio en el donde estés. Si estás en una escuela y la escuela te dice tienes una hora, pues bueno, diseñas las actividades para que duren una hora, ¿no? Obviamente no va a ser la misma, tienes que cambiarla porque te digo que el tiempo así como de atención es como de 20 a 30 minutos. Entonces, en una feria de ciencias, normalmente la gente va pasando y no se puede quedar mucho tiempo. Ahí sí lo acortas a 20 minutos máximo, para que la gente pues vaya moviéndose, porque no está estática, sino está todo el tiempo. Igual en las plazas públicas, nosotros llegábamos a ir a plazas públicas, entonces llegaba gente y ¿cuánto tiempo tarda? No, pues 20 minutos. Y a los 15 ya estaban, es que yo me tengo que ir, y es que no sé qué. Entonces, a veces eso te complica un poco cuando no tienes como un tiempo, cuando la gente no está, no tiene la idea de que se va a quedar tanto tiempo. Entonces, también con eso tenemos que trabajar un poco el tiempo y obviamente ser flexibles y adaptarnos, ¿no? Si la gente tiene que ir, obviamente pues cierra rápido y ya me das la explicación para que no se vaya como a medias. En donde, pues aquí les decía, es muy flexible, puede ser en cualquier lado, puede ser en una escuela, puede ser en una feria, en una plaza pública, ahora sí que en donde te dejen poner, tú puedes, tú puedes hacer los materiales. Y también la actividad va a depender, necesito luz, necesito que sea al aire libre, necesito una mesa. Entonces, el lugar también hay que pensar en todos los requerimientos técnicos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un microscopio, pues obviamente si lo llevamos a una plaza pública a veces es difícil que nos consigan la luz, entonces todo eso hay que pensarlo con anticipación. Y obviamente los materiales, siempre es importante qué materiales voy a utilizar y tenerlos todos listos. A nosotros nos gustaba mucho utilizar materiales reciclables porque obviamente pues también para no generar tanta basura o reutilizar materiales pues que ya no nos sirven y que podemos darles otro uso. Entonces es muy importante pensar los materiales. Ahorita vamos a ver como más detallado cada parte, ¿no? Aquí es donde ustedes tienen que poner atención porque van a realizar un taller para la siguiente sesión. Después les paso esta presentación, pero ustedes van a realizar un taller para la siguiente sesión y tienen que tener todas estas características, ¿no? Tienen que tener bien claros sus objetivos, definida su actividad y toda la conceptualización. ¿A quién va dirigido? ¿Cuántos participantes? Esto ahorita lo vamos a ver en la sistematización, pero vayan tomando nota cómo van a hacer su taller. El proceso. El proceso, ya que tienes todo eso anterior definido, a quién va, qué vas a hacer, entonces ya vas a empezar con la investigación. Hay un proceso de investigación, diseño, implementación y evaluación. Entonces, empezamos con la investigación. Aquí ustedes, algunos me dicen que pues son físicos, ¿no? Si ustedes se animan a dar un taller que no sea de su área, hay que hacer investigación. Esta investigación va a ser nuestra base teórica. Yo que soy de letras, obviamente pues yo no tenía ni idea de la ciencia. Mi experiencia de la ciencia siempre fue así como de flojera y además pues se me hacía difícil. Había muchas cosas que se me hacían difíciles. Entonces hay que investigar porque tú tienes que tener el tema, tienes que comprender el tema para que lo puedas enseñar a alguien más. Si tú no lo comprendes, va a ser muy difícil, muy, muy difícil que lo puedas externar. Entonces, la investigación es muy importante. Hay que investigar nosotros sobre el tema. Si no eres experto en el tema, tienes que tener como la base suficiente para poder explicarlo y tampoco lo vas a hacer como, digamos, muy, muy específico, ¿no? Y va a depender del tipo de público. O sea, si yo voy a dar un taller sobre las células, debo de saber suficiente por si me preguntan, o sea, debes de saber un poquito más de lo que les vas a enseñar. Y esto por si te preguntan, pero también se vale decir, no sé, o sea, uno no es experto en todo, entonces yo doy talleres de física, de química, de biología, de humanidades, de astronomía, o sea, damos de muchos temas y obviamente pues, yo no soy experto en todos estos temas, pero sí me tengo que, o sea, investigar y obviamente pues comprenderlos. Entonces muchas veces la ventaja de trabajar en la universidad es que pues tienes los investigadores a la mano. Entonces, pues muchas veces yo me acercaba con muchos investigadores a decirle, oye, explícame esto porque no sé.
Entonces, ya con ayuda de ellos, pues ustedes como futuros científicos, pues probablemente tengan ese bagaje para hacerlo ustedes con sus propios conocimientos, pero si se meten a otro tema, obviamente pues sí hay que investigar, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la diferencia entre difusión y divulgación, ¿no? Porque ustedes o más bien los científicos, o sea, uno que es muy específico desconoce lo que hace su vecino, ¿no? Entonces, la divulgación es importante porque va dirigida a todos, no nada más a un sector específico. O sea, la divulgación, los papers, todos los artículos científicos, obviamente van dirigidos a un público muy especializado, que casi son pares, ¿no? Los que leen esos artículos, pues son los mismos científicos, pero incluso de diferentes áreas, disciplinas, pues podría ser que no se entiendan. Entonces, pues sí es muy importante, por lo menos de una manera general, tener el tema bien dominado, ¿no? La otra es el diseño. Entonces, para el diseño hay que, si tienes determinado qué vas a hacer, si vas a hacer una réplica, aquí por ejemplo en este caso hicimos un taller sobre virus, entonces buscamos qué actividades podríamos hacer con los virus. Entonces nos salieron varias. Para los virus tenemos estas que son las réplicas, los modelos de los virus. Tenemos modelos de diferentes tipos de virus. Hicimos también una lotería de virus. Entonces, les digo que una misma actividad se puede prestar para hacer diferentes actividades. Entonces, aquí en este caso, pues que cumpla el objetivo, que el modelo que vayamos a hacer, en este caso elegimos pues hacer una réplica de los virus. Entonces, los materiales sean adecuados. Aquí, por ejemplo, batallamos mucho para las patas del bacteriófago. Entonces, para que se quedara parado, cómo lo hacíamos, con alambre, al final, pues los limpiapipas funcionaron. Que se viera que tuviera el ADN. Entonces, la réplica, en este caso, pues tiene que cumplir con el objetivo de enseñar qué es un virus y cuál es su estructura, digamos, ¿no? Investigar los materiales también. Lo hicimos con hojas normales, pues se despegaba, no aguantaba, o luego era muy pesado, se caía. Entonces hay que investigar diferentes materiales, qué nos funciona, qué no nos funciona, para que podamos hacer pruebas y ajustes. También tenemos que tener en cuenta la dificultad. Específico, por ejemplo, a los niños pequeños se les dificulta, porque yo les doy la plantilla, ya estaba dibujada, solo la tenían que recortar, doblar y pegar. Entonces, como eran algunas pestañitas muy finitas, a algunos niños más pequeños les costaba más trabajo. Entonces, por ejemplo, modelo, pues era más complejo, pero teníamos, por ejemplo, el coronavirus, que es una bolita de unicel con le pegaban ¿cómo se llaman? Espígulas. Entonces, pues es más fácil, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de edad, tú le vas dando la dificultad del material a los niños. El tiempo, ¿cuánto tiempo les lleva hacer esto? Entonces, todo eso antes de hacer el taller, cuando tú haces tu boceto y tu prueba, tomas el tiempo. ¿Cuánto tiempo me lleva a hacer esto? ¿Y cuánto tiempo me lleva a hacer el otro? Entonces, ahí tú vas determinando para ajustar a tu actividad de 20 minutos, que vaya la explicación, el desarrollo y la actividad manual. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, el tiempo, ¿no? De cuánto te lleva a hacer esta actividad. Y vamos a la siguiente. Aquí en sistematizar, esto es importante para ustedes cuando vayan a desarrollar el taller. Hay que ponerlo en papel para tener una estructura y para tener como una guía. O sea, yo cuando voy a mis talleres siempre llevo un formato en donde pongo cuál es el nombre de mi taller, el título, qué principios voy a explicar, cuáles son mis objetivos, mis preguntas. Entonces todo lo pongo en un papel y esa para mí va a ser una guía en el taller para saber yo qué va después y no saltarme. Entonces, para llevar un orden y una estructura de tu taller. Además, esta sistematización también nos sirve porque, digamos, yo hacía los talleres, yo los diseñaba, pero a veces alguien más los implementaba. Entonces, una persona que no conoce el taller, leyendo esto, él va a saber qué hacer. Obviamente tiene que tener la investigación, ¿no? O sea, si yo le digo, tenía yo estudiantes de servicio social, que a veces ellos iban a dar en los talleres, entonces yo los capacitaba, yo les daba mi formato y les avisaba, pues tu taller va a ser sobre virus, entonces
tenían que hacer la investigación. Incluso yo ya tenía, digamos, los como guiones. Yo cada que hacía un taller, me armo un guión, ¿no? O sea, hago toda mi explicación y hago un guión de cómo voy a hacer, qué preguntas voy a hacer. A mí me ha sido muy útil, ¿no? Para dar los talleres. Entonces, esta sistematización, estos formatos nos sirven para que cualquier persona, o al menos que dentro del grupo, digamos, que hacen talleres, lo puedan dar, ¿no? Entonces, yo se lo doy a mi estudiante y él me dice, no, pues ya sabía qué materiales llevar, cuánto tiempo, en dónde, qué requerimientos técnicos necesitaba. Y incluso le daba pues el guión, ¿no? Para que lo estudiara y con eso pues hiciera su taller. Entonces, esto es muy importante. Además, algo que hay que resaltar de los talleres es que a diferencia de la divulgación en medios electrónicos e impresos, hay mucha investigación, incluso sobre los museos y centros de ciencias. Hay mucha investigación sobre eso. O sea, ustedes pueden ir a Google Académico a checar que si hacen investigaciones sobre las revistas de divulgación, el impacto que tienen, bueno, miles de estudios, pero en talleres de ciencia realmente casi no hay, es muy escaso el material que yo como divulgadora de taller, o como tallerista pueda encontrar para fundamentar mi trabajo, ¿no? Entonces, esta sistematización también nos va a ayudar a que el trabajo de los talleristas empiece a crear bases teóricas. A un libro se los voy a mandar, pero actualmente ya hay material sobre talleres, entonces es muy poco, pero ya se está trabajando. Este grupo que les mencionaba al principio, que se llama Recreación en Cadena, igual ahí si les interesa, pues búsquenlos. Es una red nacional de talleristas y están generando material bibliográfico, ¿no? Que nos puede servir a nosotros. Esta es una guía para talleres, entonces es muy útil porque antes no existía. Entonces, los mismos talleristas están generando sus propios trabajos teóricos, pues para sustentar nuestro trabajo, ¿no? O sea, no es algo, digamos, pues, superfluo, ¿no? Realmente ya se está trabajando para que haya, una teoría de los talleres, digamos, ¿no? Que vaya. Y bueno, una parte muy importante también es la evaluación, tanto la evaluación de la actividad como de nuestro trabajo. Entonces, después de un periodo de prueba de la actividad, o sea, ya tenemos un taller, diseñamos un taller, ya lo aplicamos y incluso la primera vez que lo aplicas te puedes dar cuenta de los fallos que tuviste, pero le damos un periodo de prueba, lo aplicamos 3, 4 veces el taller y entonces nos sentamos y hacemos una evaluación. Vamos a evaluar cómo nos desempeñamos. Si somos varios es más fácil porque entonces hay retroalimentación desde diferentes puntos de vista. Pero bueno, ponemos a prueba un periodo de prueba de un taller, nos funcionaron los materiales, nos funciona este espacio, lo cambiamos, el público, qué características tiene este público, en dónde va, o sea, todas estas cosas las vas sabiendo conforme vas trabajando. Entonces, digamos que en el camino uno modificando el trabajo de acuerdo a las experiencias que vas teniendo. Entonces, es muy importante que cuando hacemos evaluación con los niños, por ejemplo, el periodo de prueba es evaluación de nosotros, de la actividad, del trabajo. Pero cuando a veces evaluamos la experiencia que tuvo el niño, no los conocimientos, o sea, digamos que al final no les vamos a hacer examen de lo que aprendieron, si aprendieron o no aprendieron, si entendieron qué es una célula, o si ya entienden qué es la fusión nuclear, no les vamos a evaluar eso, vamos a evaluar su experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te gustó la actividad? ¿Qué no te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Se te hizo difícil? Entonces, a veces, aunque los niños se van sin entender nada, pero la experiencia que tuvieron frente a esta cosa de ciencia puede ser muy buena. O sea, a lo mejor no aprendieron nada, que es válido, pero cambiaste una actitud hacia ellos, hacia la ciencia. Les despertaste algo. Eso también es muy importante y eso sí es digno de evaluar. Entonces, esta evaluación de los niños tiene que ver más con la actitud que les generas ante la ciencia más que los conocimientos, ¿no? Porque a veces sí es muy complicado que en 20 minutos realmente el conocimiento se vaya significativo. Sí se puede, ya digo, si tú tienes la habilidad de anclar
o de hacer metáforas o de relacionarlo con cosas que ellos conocen y se les hacen cotidianas. Entonces puede que sí el aprendizaje, el pequeño aprendizaje que tengan sea significativo, pero si no, vale con que la actitud hacia la ciencia ya cambie. Entonces digan, ah, pues es que pues está padre, a mí me gustó como burbujeaba esto. Entonces, a lo mejor eso los va a llevar a que ellos investiguen por otro lado. Entonces, es como una pequeña espinita que hay que meter, que es como lo importante, ¿no? En estos talleres. Y otra, bueno, la discusión de experiencias entre los guías, lo que les decía. Llegó un momento en el que ya impartimos este taller y varias veces vimos que no nos funcionaba. Entonces hay que reflexionar qué no funciona, por qué no funciona y a lo mejor mi experiencia es una y la de mi compañero es otra. Entonces es muy importante que después de un periodo de prueba haya una discusión de experiencias para mejorar, quitar, cambiar o hacerlo, ¿no? Hacer una mejor actividad. Otra cosa que hay que tener son las características de la persona que va a impartir este taller, ¿no? Nosotros hay que tener una edad mínima, nosotros creemos que a partir de los 15 años, incluso a partir de los 12 años. En el Club de Ciencias, pues lo hemos desarrollado por casi 6 años, entonces tenemos niños que empezaron de 5 y ya tienen 10, 12 años y que incluso se han querido han querido pasarse del otro lado, han querido ser guías. O sea, niños de 12 años que a lo mejor ya las actividades ya están como en otra etapa. Entonces, algunos nos dijeron, oigan, y si me enseñan, yo les puedo ayudar. Entonces, creemos que entre la edad de 12 15 años podría ser que ya puedas ser un tallerista, ¿no? Otra que tengas disposición. Si no quieres ser tallerista, pues no tienes nada que hacer para ser tallerista, o sea, no lo hagas, ¿no? Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Entonces, para esto hay que tener el deseo de querer hacerlo. Hay que tener los conocimientos. Nadie puede enseñar lo que no sabe y obviamente lo que les comentaba, el grado tiene que ser un poco mayor al que se va a enseñar, el grado de conocimientos, ¿no? Y obviamente puedes trabajar con ayuda de otros. Nosotros trabajamos mucho con ayuda de investigadores. Entonces, el Club de Ciencias normalmente lo hacemos siempre con la ayuda de un investigador, ¿no? Siempre tenemos un investigador invitado. Entonces, ese investigador nos da su temática. El último Club de Ciencias que les comentaba que tuvimos el año pasado fue de arquitectura. Entonces, invitamos a una doctora de arquitectura. Ella nos dijo, pues yo les voy a hablar de estructuras. Entonces, con base en eso, nosotros desarrollamos todas las actividades. Entonces, hicimos al principio, construyeron los niños el puente de Da Vinci, les proporcionamos los palitos. Entonces, vas haciendo, digamos, yo diseñé las actividades, pero ya la temática fuerte la dio el investigador. Entonces, aquí ya no era tan necesario que yo me llenara que yo investigara tanto. Bueno, sí lo hice porque diseñé las actividades, pero yo no iba a darle el tema. Entonces, en este caso lo iba a dar el investigador. Entonces, también eso nos funciona. Y invitar a investigadores o a expertos en el tema para que ellos den como la base teórica, la parte fuerte, y nosotros entramos con el diseño de las actividades. Entonces, pues sí, el conocimiento es importante. Y la formación. Aquí les platicaba que los talleres, obviamente, todavía no hay mucha investigación respecto a los talleres, pero ya hay un poco más, entonces ya incluso hay formación para talleristas, ¿no? Nosotros empezamos pininos hace unos años en estar dando capacitación para talleres. Yo empecé con estudiantes de servicio social, entonces, ¿qué eran los que me ayudaban? Yo hacía las actividades pero como yo no las podía hacer yo sola, entonces pues empezamos a reclutar estudiantes de servicio social y pues la misión era, les tenemos que enseñar a ser talleristas. Entonces pues ya había un proceso formativo para ellos, para que ellos pudieran hacer talleres y obviamente pues esta clase forma parte de esa intención, ¿no? De formar a estudiantes, a la gente que quiera a dedicarse a la divulgación, no solo en talleres, sino en revistas, en lo que quieran, pero ya hay un proceso formativo para el divulgador. Creo que hay hasta maestrías, ¿no? La UNAM ofrece cursos, entonces pues también es muy importante tener esta formación o capacitación por lo menos. Y tener las habilidades pedagógicas. Hay que saber hablar, hay que
pues si eres muy tímido, no te escuchas, pues sí va a ser un poco difícil. Y hay que tener conocimientos en el manejo de grupos, que si tienes 15 niños, pues que los 15, que no se te vayan tres, o sea, el chiste es que tienes que tener habilidades específicas para tú, los niños mantengan su atención hacia ti y no se te dispersen, no se haga un relajo, ¿no? Sí nos pasa, ¿no? A todos, o sea, hasta los que nosotros que estudiamos educación, de repente los niños se te van y se sale de control el taller, pero sí hay que tener estas características, ¿no? En cuanto a las habilidades orales, estas son importantes porque si tú tienes como un mismo nivel de voz durante el taller, a los niños se les hace muy monótono, entonces hay que tener modulación en la voz, más o menos como unas ondas teatrales, de decir, y los virus, entonces salen y se vuelven rojos y bueno, o sea, tú tienes que tener ahí el ingenio y la habilidad para llamar la atención de los niños, ¿no? Y que la actividad no se vuelva pues tediosa y no se distraigan y pues los tienes. Entonces les platicaba de las habilidades orales. Hay que hablar muy bien, hay que pronunciar muy bien, nuestro lenguaje tiene que ser adecuado. Si bien es coloquial, porque eso ayuda mucho, si tú les hablas en un lenguaje muy coloquial, ayuda mucho, pero también hay que tener buena pronunciación, hay que abrir bien la boca. Entonces la dicción es muy importante y hay que usar correctamente el lenguaje. No podemos decir viniste o venistes o ira en lugar de mira. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque incluso cuando estamos hablando o nuestro lenguaje también les está enseñando algo, ¿no? Si tú hablas mal, ellos van a aprender a hablar mal o van a imitar, o sea, van a decir, pues ella lo dijo así. Entonces es muy importante el uso correcto del lenguaje. Y la modulación, lo que le decía, los altibajos de la voz para hacer énfasis en algunas cosas y pues que no esté cansada la actividad. Y bueno, el juego es muy importante para los talleres, para los niños. Jugar es la cosa más seria del mundo. Incluso la diversión tiene su seriedad, ¿no? O sea, no es caos, el juego no es caos, el juego tiene reglas. Entonces, es muy importante que al inicio de las actividades ustedes establezcan reglas, ¿no? Porque a veces que los niños creen que porque no está prohibido, todo está permitido. Entonces, debemos de tener reglas bien claras, establecer los límites de comportamiento, vamos a estar sentados, después nos vamos a parar, pero siempre al principio hay que dejar claro, ¿no? Evitar también o sea, de ser el maestro, ¿no? No, cállense, no escuchen, déjenme hablar. Entonces, tú como guía, obviamente es una actividad horizontal, no es una actividad en donde yo estoy arriba y los estudiantes abajo o los participantes. Entonces siempre es como somos iguales, somos un par, somos pares. Entonces evitar como tener ese papel de yo soy el que manda, ¿no? Y obviamente de las reglas pues principales es el respeto. Aquí todos nos vamos a respetar, nos pasa mucho en secundarias, cuando vamos a secundarias son muy irrespetuosos, obviamente es la edad, se burlan de sus compañeros, entonces sí hay que tener como reglas claras de decir, bueno, aquí venimos y todo se va a respetar, el trabajo de ellos se va a respetar, llevamos un orden y quiero que ustedes como participantes se comprometan. Si no te comprometes, si no quieres, vete, o sea, no vamos a obligar a nadie. Aquí es la cosa, es muy libre, ¿no? En la escuela obviamente es obligatoria, tienes que sentarte, tienes que aprender. Y aquí no, llegan niños a los talleres, por ejemplo, en las ferias, y la mamá dice, ¿quieres hacerlo? Y los niños, no quiero, ándale. Y entonces los papás ahí están como queriendo obligar a los niños. Y no, o sea, si el niño no quiere, no los vamos a obligar. Entonces es algo muy libre. Pero sí, si aceptan, obviamente, pues hay que tienes el compromiso de terminar la actividad, ¿no? Hay que tener un trato igualitario, o sea, lo que les platicaba, o sea, todos, o sea, nosotros recibimos a todos, no nada más el que viene vestido bien, o sea, a nadie, a todos. Nosotros nos vamos y nos hemos sentado en las plazas públicas y los principales niños que más se acercan son los niños de la calle, o los niños que venden dulces. Entonces, tenemos que aceptar a todos, ¿no? El trato, la divulgación es para todos. Y obviamente tenemos que tener tolerancia a opiniones distintas y equivocadas. La gente y también los niños, más la gente que los niños, pero siempre traemos la cabeza llena de creencias, ¿no? Entonces,
llegan y te dicen, no, es que eso no sirve, es que la ciencia, e incluso, o sea, las cuestiones religiosas, y es que Dios, y es que, entonces tú tienes que tener la tolerancia para decir, pues está bien, o sea, respeto su opinión, nosotros solo venimos a esto, o sea, sí nos hemos topado con esos comentarios, este, entonces tenemos que ser hábiles para sobrellevarlos y obviamente no te vas a poner a confrontar con las personas y con los niños, ¿no? Pero entonces, bueno, hay que tener tolerancia a diferentes opiniones y a las creencias de las personas, ¿no? Y siempre con respeto, siempre respetar y siempre se vale de decir, no sé, lo investigamos o a ver, le preguntamos, quién sabe, incluso los mismos en los participantes, pues ayuda a que, o sea, si preguntamos y exploramos, pues ahora sí que entre todos construimos un conocimiento. Bueno, y ahora la implementación. Ya hicimos todo eso, ya vimos que tenemos estas características como guías que debemos de hacer y ahora sí vamos a implementar nuestro taller. Entonces tenemos, digamos, tenemos 20 minutos para hacer este taller y en estos 20 minutos tengo que hacer mi presentación, tengo que hacer una exploración, vamos a desarrollar el tema, tenemos que cerrar el taller y si nos da tiempo, porque casi nunca da tiempo, la evaluación. Entonces, siempre al inicio de las actividades hay que presentarnos. Nosotros soy tal, vengo de tal lugar y el día de hoy pues les quiero compartir esto, ¿no? Esta actividad. Entonces, o hacemos una pequeña dinámica como de integración con los niños o con las personas para que se cree una confianza y un vínculo de que, pues, digamos, estamos abiertos a recibirlos, ¿no? No estamos así como de, te voy a dar una plática y siéntate y no voltees. Entonces, sí hay que crear un ambiente relajado, de confianza, y algo que es muy importante que nos va a ayudar para los aprendizajes significativos es la exploración. Les vamos a hablar de las estrellas. A ver, Marbella, ¿tú sabes qué es una estrella? ¿Tú crees que el sol sea una estrella? ¿O la luna sea una estrella? Entonces, tú vas indagando con los participantes qué es lo que saben. Entonces, esto es muy importante. La exploración siempre al inicio de un taller es muy importante porque entonces ahí tú como tallerista te vas dando cuenta de qué conocimientos tienen sobre el tema que les vas a dar para que de ahí tú vayas a anclar los nuevos conocimientos. Entonces, es muy importante la exploración, ¿no? Para que el aprendizaje sea significativo. Si alcanzamos a lograr un aprendizaje, o sea, ya cuando damos un taller y tú logras que el aprendizaje sea significativo en los niños, o sea, ya es un gran logro. Les decía hace rato, finalmente a veces nos vamos bien servidos con que el niño cambie su actitud hacia la ciencia, no tanto el que se lleve el conocimiento. Y bueno, después de que ya hiciste tu exploración, dices, bueno, pues entonces, y te dan ideas, ¿no? Te dan concepciones acertadas o concepciones erróneas. Muchos niños creen que los planetas son estrellas. Entonces dicen, la luna es una estrella porque brilla. Entonces ya de ahí tú puedes ir a empezar a desarrollar el tema, ¿por qué la luna no es una estrella? ¿Por qué? Pero ¿por qué brilla? Entonces ahí vas haciendo como ya metiendo el tema poco a poco y lo desarrollas. Al final, hay que darle un cierre a la actividad, ¿no? A veces es difícil dependiendo el lugar en donde estés, porque si estás en una feria y los niños van pasando y se van, a veces es difícil cerrar la actividad porque tenemos poco tiempo, pero sí es muy importante siempre tratar de darle un cierre a la actividad. Ok, terminamos, platicamos todos qué aprendieron, qué les gustó. Entonces es una manera de darle cierre y un poco evaluación, si te da tiempo. La evaluación ha sido muy difícil para nosotros por los tiempos principalmente, ¿no? Entonces, normalmente la evaluación con los niños casi nunca la logramos, pero sí hacemos mucha autoevaluación, ¿no? Y para retroalimentar nuestro propio trabajo. Entonces, sí son importantes estos pasos. Y básicamente es toda la parte teórica, digamos, de cómo hacer un taller. Les dejo mi correo, aquí está mi correo. Cualquier duda, pregunta que tengan en la semana, de 8 a 4 yo contesto todos los correos.